una característica del fruto del Espíritu, al igual que la fe. Pero el apóstol Pablo lo pone en primer lugar, el amor. Es el primero que menciona. De las 9 características, es el primero que menciona. Hablando del amor de Dios, podemos decir que Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el amor de Dios es uno de sus atributos esenciales y que todo el amor viene de Dios, todo, y que todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Pero la naturaleza de Dios no se limita a amar, porque si Dios se limitara a amar, aunque su amor es infinito, estaríamos idolatrando al amor. El amor de Dios es simplemente uno de varios de sus atributos, el amor. No hay límites en la naturaleza de Dios, porque Él es infinito en todo. Es infinito en su amor y es infinito en todo. Y yo me hago una pregunta, pero es una pregunta muy personal. No lo tomen para ustedes. Dice, ¿por qué a algunos de nosotros nos falta calidez y entusiasmo en nuestra adoración a Dios? Es una pregunta que me hago yo en lo particular, aún sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué nos falta esa calidez y ese entusiasmo al momento de la alabanza? Es una pregunta para mí que dejo en el aire. Si queremos comprender un poco lo infinito del amor de Dios, necesitamos profundizar nuestra relación con Él lo bastante para poder comprender un poquito del amor de Dios. Necesitamos meternos muy, muy profundo en intimidad con Él para poder comprender un poquitito sobre lo infinito de su amor. Y el día que logremos hacer esto, entonces podremos comprender ese poquito amor de Dios y le alabaremos y le adoraremos en espíritu y en verdad. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Aquí el apóstol Juan está hablando de un amor muy especial. Está hablando del amor ágape. Y se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia su Hijo Jesucristo, hacia la raza humana en general y hacia aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, muy en particular. Para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que, que tienen que mostrarse mutuamente y hacia todos los hombres para expresar la naturaleza esencial de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. El que cree verdaderamente en su corazón que Jesucristo es el Cristo de Dios, en automático es porque es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no puede creer esto en su corazón. Y todo el que ama a Dios también ama a todos sus hijos. Esta es una característica que debe distinguirnos. Si soy hijo de Dios, debo de amar a todos los hijos de Dios.
Pero ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Si amamos a los hijos de Dios, es porque estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y si nosotros no amamos a los hijos de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Significa que no amamos a Dios. Pasamos al versículo 8. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. Y aquí estoy hablando de los hijos de Dios, porque hay hijos de Dios que no tienen amor para sus hermanos. Y quien vive así, sin amar a sus hermanos, no sabe a dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Podrán decir, no, pues es que yo sí amo a mis hermanos. Probablemente nos amemos los que estamos aquí congregándonos. Pero mi pregunta es, si Dios tiene hijos en los testigos de Jehová, ¿los amamos? Si Dios tiene hijos en la iglesia apostólica, ¿los amamos? Amamos a la iglesia de Cristo sin importar en dónde se congreguen o cuál sea su denominación. Si es católico y es hijo de Dios, ¿lo amamos? Debemos amarlo. Si somos hijos de Dios, debemos amar a todos los hijos de Dios. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Dios lo envió para salvar al mundo por medio de él, a través de su muerte. No hay ninguna condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito de Dios. Quiero hacer una pequeña distinción. Es una transición que hizo Dios, pero es bien importante y es bien bella y quiero que lo comprendamos. Aquí el apóstol Juan está diciendo, dice, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. En otras versiones dice en el unigénito Hijo de Dios. Y al hablar de unigénito, significa un hijo que no tiene hermanos. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino siendo el unigénito de Dios. No tenía hermanos, era el único. Por eso, al principio se le nombra como el unigénito de Dios. Él vino como unigénito, pero ahora, después que ya se fundó la iglesia de Cristo aquí en el mundo, Él ya no es el unigénito de Dios. Él ahora es el primogénito de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es el primero, Él es el mayor entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano, pero es nuestro hermano mayor. Por eso cuando ustedes lean en la Biblia que habla del primogénito, está hablando del hermano mayor, porque Él fue incluso el primero en todo. Fue el primero en la resurrección, pero es el hijo mayor, es nuestro hermano mayor. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
Miren con cuánto amor nos amó el Padre, que nos llama sus hijos. Y saben una cosa, si hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios, eso somos hijos de Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Muchas veces nosotros, cuando no nos congregamos, cuando no buscamos a Dios, creemos tomar una decisión y decimos, voy a ir a buscar a Dios, pero no es así. Cuando sentimos ese anhelo de buscar a Dios, es porque Dios ya nos buscó, ya nos llamó. No es que nosotros decidamos ir a buscar a Dios, es porque Dios ya nos está llamando. Y muchas veces tenemos ese falso concepto. Yo empecé a buscar a Dios, pero no, Él nos buscó a nosotros. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, no por todas las cosas buenas que hayamos hecho para ganarnos el cielo. Fue únicamente por su misericordia. No fue por otra cosa, fue porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nacimiento nuevo. Hemos nacido de nuevo y nos ha dado una vida nueva. Nuestra forma de vivir ya no tiene nada que ver como vivíamos antes, porque Él nos ha dado una vida nueva. ¿Y cómo lo hizo? Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando hemos creído en Él, Dios deposita en nuestro corazón el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es que nos da un nuevo nacimiento y una vida nueva, a través del Espíritu Santo. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que ahora, dijo Jesucristo, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Jesucristo le había dado la interpretación correcta a los mandamientos de Dios, pero después le dejó a sus discípulos un nuevo mandamiento, pero es también para nosotros. Dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros, pero nos está diciendo que amemos a nuestros hermanos de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Creo que debe ser un amor muy especial para estar incluso dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. El amor que tengan unos por otros, esa será una de las pruebas ante todo el mundo de que somos discípulos de Jesucristo. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense en imitar a Cristo. Hay personas que pueden confundir la palabra imitar. Los imitadores de Dios son aquellos que siguen el ejemplo de Dios. Eso es imitar a Cristo. Debemos de seguir el ejemplo que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra.
y así nos vamos a convertir en sus imitadores. Hay una parte donde dice, sed imitadores de Dios. Después Jesucristo dice, ejemplo les he dado, sed imitadores de mí. Y al final, en las cartas de Pablo, dice el apóstol, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces debemos de ser imitadores de Dios. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Cuando nosotros manifestamos el amor que Dios depositó en nuestro corazón, lo manifestamos hacia nuestros hermanos, entonces ese amor que Dios depositó en nosotros va a llegar a su máxima expresión. Si todavía tenemos guardado en el baúl de los tiliches viejos esta característica del amor de Dios, esta característica de Jesucristo, que es el amor, creo que debemos abrir ese baúl y sacar el amor y manifestarlo, hacerlo que cada día crezca más y más hasta perfeccionarlo. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Es bien importante que mantengamos una comunión personal con el Padre. Es vital para nuestra vida. Y permanecer en comunión es pensar como piensa Él. No se trata de que Dios piense como nosotros pensamos. Nosotros debemos de pensar como piensa Dios. Sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Si nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, es una prueba para nosotros mismos de que Dios vive en nuestro corazón, pero nosotros vivimos en Dios, porque por la comunión que estamos desarrollando, una comunión con el Padre. El Espíritu fue el medio, es el medio que usa Dios como prueba de que vivimos en Él. Y este Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará una herencia que Él nos prometió y de que no, y de que nos ha comprado, Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, con un solo objetivo, de que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros un día en la eternidad le diéramos gloria y alabanza. Él con ese objetivo lo hizo. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora podemos dar testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Está diciendo, hemos visto con nuestros propios ojos, pero Él está hablando en lo personal de Él y de los demás discípulos. Ellos vieron a Jesucristo con sus propios ojos y ellos fueron los primeros testigos de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, y le expresan lo que la gente piensa que es Jesucristo, pero después Jesucristo les dice, no, pero ahora díganme,
¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y quien le respondió fue Pedro. Dice, tú eres el Cristo de Dios. Y dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es algo que debemos de reconocer. Jesús es el Cristo de Dios. Entre estos primeros 12 discípulos de Cristo, tenemos únicamente 3 que escribieron, que escribieron cartas o libros que se encuentran en la Biblia. Fue Mateo, que escribió el Evangelio según Mateo. Juan escribió el Evangelio según Juan. También escribió 3 cartas el apóstol Juan. Y el otro testigo es Pedro. Él escribió 2 cartas. Estos fueron los testigos que siguieron siendo testigos para nosotros. Y a través de estos discípulos de Cristo ha venido hablándonos, ha venido hablando al corazón de los que hemos creído en Él. Ahora nosotros, gracias a estos testigos que lo vieron con sus propios ojos, ahora nosotros somos testigos de esto mismo, pero no porque lo hayamos visto, somos testigos de Jesucristo por fe. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Se oye fácil. Aquí entre nosotros podemos decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, pero confesar va más allá y debemos de comprender un poquito el significado de la palabra confesar. Confesar es expresar voluntariamente nuestros actos, nuestras ideas, nuestros sentimientos verdaderos, sin importar si va a haber consecuencias. Aquí donde vivimos, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, las consecuencias que tenemos son mínimas. Puede que nuestra familia nos desprecie, nos aborrezcan, puede que en el trabajo nos despidan, puede que la gente se burle de nosotros. Y sí pasa eso. Cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, se burlan de nosotros, perdemos nuestros trabajos, en nuestra familia nos aborrecen. Hay personas que sus familias hasta los niegan, pero es algo que no nos debe de importar, porque todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Si somos capaces de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, aún sin importar los problemas que se nos vengan, es porque Dios vive dentro de nosotros y nosotros vivimos en Dios. Entonces no nos debe de importar si el confesar a Jesucristo nos trae problemas, ni tampoco si nos puede ocasionar la muerte, porque hay muchos hermanos que han muerto por confesar a Jesucristo y cuando van a la muerte van alabando a Dios. Así que nosotros debemos de aprender a confesarlo sin importar que perdamos nuestro trabajo. Hay aquí hermanos o hermanas que han perdido su trabajo por confesar a Jesucristo. Hay quienes han recibido burlas o se burlan de ellos en su trabajo por confesarlo, pero no nos debe importar. Al contrario, debemos dar gracias a Dios de que estamos padeciendo esto por su causa. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aun con las burlas, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón
Creer debe ser verdaderamente una creencia que salga de nuestro corazón, no debe ser algo fingido. Es creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y por confesarlo con tu boca, eres salvo. ¿Se dan cuenta? Sí podremos podemos tener tribulaciones allá afuera por confesarlo, pero el hecho de tener el valor de confesar a nuestro Señor, eso nos lleva a la salvación. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ese es el amor verdadero, el que es capaz de hacer esto. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos si hay necesidad. Nuestro amor debe ser tan grande que estemos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Debemos caminar, debemos vivir la vida como Él la vivió. Versículo 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesucristo en este mundo. Si nosotros aprendemos a vivir e imitar a Jesucristo, a vivir como Él vivió, el amor que Dios depositó en nuestro corazón se hará perfecto. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Jesucristo. Nuestro amor se va a hacer perfecto. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y lo hemos sabido perfeccionar, no, no tendremos ningún temor el día del juicio. Podemos presentarnos ante Dios sin ningún temor, porque sabemos que no vamos a ser juzgados, porque sabemos que somos hijos de Dios y podemos presentarnos ante Él con toda tranquilidad, sin ningún temor. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Jesucristo, o más bien el Padre, nos amó sin que nosotros lo amáramos. Él no esperó a que nosotros lo amáramos para amarnos. Él nos amó primero. Nosotros no decidimos amar a Dios. Amamos a Dios porque Él nos ama. Él no buscó quien lo amara para amarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ama. Dios depositó en nosotros el fruto del Espíritu y una de sus características es el amor. Si tenemos el amor de Dios, entonces verdaderamente nos amamos unos a otros. Lo que manifiesta el amor de Dios no fue la encarnación de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya venido al mundo, eso no manifiesta el amor de Dios. Lo que manifiesta el amor de Dios es el precio tan alto que tuvo que pagar para rescatarnos del yugo de la esclavitud. Y el precio fue precio de muerte y muerte de cruz. Ese fue el precio que tuvo que pagar. Y es la mayor manifestación o la mayor prueba que tenemos del amor de Dios hacia nosotros. La mayor manifestación del amor infinito de Dios radica en que Cristo murió por pecadores. Cristo no murió por justos. Cristo no murió por fariseos. Fariseos, si lo usáramos en la actualidad,
y yo dijera, yo soy fariseo porque yo soy apartado, yo estoy separado para Dios. Pero si lo digo en una forma hipócrita, me estoy convirtiendo en un fariseo. Nosotros debemos ser apartados, separados, debemos de ser santos, pero de corazón, no nada más cuando estamos aquí. Debe ser de corazón y en todos los días de nuestra vida, toda la vida. Dios manifestó ese amor infinito siendo nosotros sus enemigos. Siendo sus enemigos, Él nos amó. A Dios, nadie, absolutamente no hay nadie que lo obligue a amarnos. Dios amó a lo más vil de este mundo. Nos amó a nosotros. Somos lo más vil. Mucho menos nadie le obligó a reconciliarse con nosotros. Fue una decisión que Él tomó. Él es soberano. Nadie le aconsejó que se reconciliara con nosotros, sin ser Él quien provocó que lo ofendiéramos y nos convirtiéramos en sus enemigos. Nosotros lo ofendimos, nos convertimos en sus enemigos y Él en cambio nos amó y nos reconcilió Él mismo a través de Jesucristo con Él, aun siendo sus enemigos. Nos amó y nos reconcilió con Él mismo. Nosotros nunca buscamos reconciliarnos con Dios. Él se reconcilió con nosotros. Nosotros ofendemos a Dios y Él es quien se reconcilia con nosotros mediante la muerte de su Hijo en la cruz. Mis peores enemigos, esta era mi forma de pensar. Mis peores enemigos no se merecen que yo los perdone, mucho menos merecen que yo los ame. No se diga que yo sea quien vaya y trate de reconciliarme con ellos. Son mis peores enemigos, me han hecho mucho daño. ¿Cómo voy a ir cómo los voy a amar? ¿Cómo los voy a perdonar? ¿Cómo voy a ir a reconciliarme con ellos si ellos fueron los que me hicieron daño a mí? Pero si Dios hizo eso por mí, entonces yo debo amar a mis enemigos y debo reconciliarlos conmigo mismo. Solo cuando estamos dispuestos a manifestar nuestro amor por nuestros semejantes, solo hasta entonces estaremos seguros que el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones. Y debemos de buscar perfeccionar el amor de Dios en nuestros corazones y manifestarlo a todo el mundo, incluso a nuestros peores enemigos. Gracias por habernos perdonado a pesar de lo que éramos y gracias por seguirnos perdonando, porque nos falta mucho camino por recorrer hasta que el amor que tú depositaste en nuestro corazón sea perfeccionado.